Listo, estamos grabando. Voy a empezar a explicar la temática de movimiento circular uniforme. Las estudiantes de 10º grado. Bueno, entonces aquí tenemos lo que ustedes tienen en la guía, es la información sobre qué es el movimiento circular uniforme, cuáles son las características, cuáles son los elementos del movimiento. Bueno, entonces el movimiento circular uniforme se caracteriza porque es un movimiento periódico, es decir, que es repetitivo y que sus características, sus parámetros son la posición, la velocidad, la aceleración, el periodo, la frecuencia, aquí está el periodo, la frecuencia, la aceleración, la velocidad. Entonces son los parámetros o los elementos del movimiento circular uniforme. Entonces, aquí en su guía está escrito qué significa periodo, que es el intervalo de tiempo que se demora un cuerpo en dar una vuelta. Esto de revolución es una vuelta, ¿sí? La trayectoria de ese movimiento es un círculo, ¿ya? Entonces, por eso se llama circular, porque es un movimiento que transcurre en un círculo, que se realiza en un círculo, una circunferencia. Bueno, entonces para mayor comprensión vamos a mirar una simulación de manera que ahí se vean todos los elementos que están vinculados al movimiento. Entonces vamos a buscar acá. ¿Me confirman si se ve pantalla, por favor? Sí se ve, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, aquí tenemos una simulación del movimiento circular uniforme, en la que aquí vamos a mirar los elementos básicos del movimiento, los cuales son la posición, la velocidad, la aceleración y la fuerza. Como todos estos son elementos que conforman al movimiento y son vectoriales, entonces todos ellos los vamos a ver simbolizados con unas flechas. En la parte izquierda de la gráfica estamos observando un círculo y en la parte derecha estamos observando una, no sé si ustedes han dado eso en matemáticas, esos son Una parábola. funciones trigonométricas, ¿ya? El seno, el coseno, etcétera, tangente. Entonces, esas funciones las vamos a utilizar acá en física para mirar cómo se comporta el movimiento de una partícula. Entonces, ellas son representadas por esas funciones trigonométricas, como son el seno y el coseno.
Aquí en esta gráfica, en la parte derecha, estamos viendo esas funciones. Y ellas hacen referencia a la posición de una partícula, de un objeto. Entonces, vamos a mirar aquí en esta applet cómo se comporta primero la posición. Es decir, si hay un cuerpo que está realizando un movimiento circular uniforme, es decir, está describiendo una circunferencia, un círculo cuando se mueve, vamos a mirar cómo se comporta el vector de la posición. ¿Quién, por ejemplo, me podría decir ejemplos de este tipo de movimientos? A ver, en la vida cotidiana, ¿qué objetos, qué elementos realizan ese movimiento circular? El reloj. Las manecillas de un reloj, muy bien. ¿Qué otro? La hélice de un abanico. La hélice de un abanico, muy bien. ¿Qué otro? Las llantas de un carro. Eso, las llantas de un carro, muy bien. ¿Qué otro? Un carrusel. ¿Un qué? Un carrusel. Un carrusel, muy Carrusel. bien, muy bien. ¿Qué otro? Diseño en la parte, o sea, el juego en el parque que da vuelta, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, es la Una rueda. montaña rusa. La montaña rusa no. La montaña rusa es un vaivén. Tiene que describir una circunferencia. Señor, a mí se me ocurre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Muy bien, excelente. ¿Qué otro? Cuando una pelota rueda. ¿Cómo? Cuando una pelota rueda. Cuando una pelota gira. Es así. Cuando rueda, de pronto puede rodar en forma rectilínea, pero el movimiento sobre su eje es circular. O sea, cuando gira. También tenemos las hélices de un helicóptero, las hélices de los aviones, ¿ya? Entonces, todo esto, todo este estudio de la ciencia ha permitido que la tecnología avance. Entonces, por eso es muy importante estudiar todo este tipo de cosas, porque sin ellas no pudiésemos tener acceso a todos estos avances tecnológicos. Bueno, entonces vamos a mirar la simulación y miramos el comportamiento de la posición de esta partícula que se encuentra aquí de color blanco. Ella va a girar en torno a su eje. El eje es el centro de la circunferencia. Y obviamente, como tiene un eje, la circunferencia, pues tiene un radio. Entonces, el radio, recuerden que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de ella, el radio. Y obviamente tiene un diámetro. Son los elementos de la circunferencia. Este es el diámetro. Toda esta longitud que aparece aquí es el diámetro. Y el radio es obviamente la mitad del diámetro. Entonces tenemos que tener en cuenta esos valores. Sabemos también que otro elemento de la circunferencia es el centro, el punto del centro de la circunferencia. Bueno, entonces todos esos valores hay que tenerlos en cuenta para el estudio de esta temática. Iniciamos y miramos. Observen cómo es el vector, son esas líneas rojas que se están moviendo y cuando ella se mueve, cuando esa partícula se mueve, en la gráfica en la parte derecha empieza a subir y bajar y forma lo que se llama una onda. Eso lo vamos a ver en 11. Todo el comportamiento de esas partículas cuando se mueven de esa forma y describen esa función, que es la función seno y la función coseno. Entonces, cuando una partícula está moviéndose en movimiento circular uniforme, la posición describe ese comportamiento.
Observen que la posición aquí es del centro a cualquier punto de la línea de la circunferencia y que tiene unas componentes también rectangulares, como las que vimos en el movimiento anterior, y que ellas cambian. La flecha que va en el eje horizontal cambia, y lo mismo la flecha que va en el eje vertical. Entonces, ¿hasta ahí han comprendido? Sí, sí. Bueno, entonces ese sería el vector posición. Miren cómo cambia alrededor de la trayectoria a través del tiempo. Entonces vamos a ver ahora la velocidad, cómo se comporta la velocidad o el vector velocidad. Aquí tenemos dos tipos de velocidades en este movimiento. Una que depende del ángulo de barrido. Voy a volver a la posición. Una que depende del ángulo, porque aquí se forma un ángulo entre la línea que está aquí de la posición y el eje X, se forma un ángulo. Entonces hay una velocidad que se llama velocidad angular, que la vamos a representar con la letra W o la letra omega. Ella depende de ese ángulo. Y hay otra velocidad que se llama velocidad lineal o velocidad tangencial. Entonces, esos son los dos tipos de velocidades que vamos a tener en cuenta para este movimiento. Entonces, veamos ahora cómo se comporta la velocidad. Entonces, fíjense que aquí en la simulación aparece en la parte de abajo donde dice velocidad angular igual a 1,26 radianes por segundo, porque esa es una velocidad que depende del ángulo. Y miren que está medida en radianes por segundo. Es decir que aquí vamos a utilizar una de las unidades de los ángulos, que es radianes. Y la velocidad tangencial en la parte de abajo dice 2,51 metros por segundo, y también tienen en cuenta la velocidad en X y la velocidad en Y. Pero estas dos componentes no las vamos a tener en cuenta nosotros, simplemente vamos a analizar la velocidad angular y la velocidad lineal. Entonces vamos a mirar en la simulación cómo se comporta esa velocidad en toda la trayectoria. Observen que hay una flecha que es de color morado, pero es más gruesa que las otras dos. Esa es la velocidad lineal o la velocidad tangencial. Observen cómo cambia a medida que transcurre el tiempo y a medida que realiza la vuelta. Ella no cambia de tamaño, pero sí de dirección. Y las componentes, que son las letras, que son las flechas más delgaditas, observen cómo cambian de tamaño a medida que ella va realizando todo el recorrido. Entonces, por eso se llama velocidad tangencial, porque ella siempre va a ser tangente a la circunferencia. El punto de la velocidad es tangente a la circunferencia. Bien, ahora vamos a mirar la aceleración. Aquí la aceleración se llama aceleración centrípeta, porque la aceleración va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Observen, miren la flecha que es de color azul, está apuntando al centro de la circunferencia. Es decir, aquí, miren, la flecha azul apunta al centro. Por eso se llama centrípeta. Y hay otra aceleración que se llama centrífuga, que es decir, que es
a lo contrario de esa flecha azul. En vez de estar mirando para el centro, está mirando hacia afuera. Por eso se llama centrífuga. ¿Ya? Pero en este momento vamos a analizar únicamente la aceleración centrípeta. Ella va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Entonces vamos a observar cómo se comporta. Fíjense que a lo largo de toda la trayectoria siempre va a mirar ¿a dónde? Al centro. Y también pues las componentes cambian. Las componentes del vector cambian a medida que se va moviendo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno. Ahora vamos a mirar la otra componente que es la fuerza. La fuerza también es centrípeta, quiere decir que va dirigida hacia el centro. Entonces esa fuerza depende de la aceleración y depende de la masa del cuerpo. Entonces, a medida que aumenta la masa del cuerpo, tiene que aumentar pues obviamente la fuerza. Y si aumenta la aceleración, también debe aumentar la fuerza. Entonces miramos aquí también la fuerza es parecida a la aceleración. Va mirando hacia el centro y las componentes van cambiando de tamaño a medida que transcurre el tiempo y a medida que ella da la vuelta en la circunferencia. Entonces, por ejemplo, cuando un niño está jugando en la rueda que me dice la compañerita de ustedes que está en el parque, cuando el niño empieza, cuando por afuera empiezan a rodar esa rueda de jugar allá en el parque, es como si el niño estuviese sentado en una de las partes de ese juego y se estuviese moviendo así. Entonces, todos esos componentes hacen parte de ese movimiento. Entonces, si bruscamente, vamos a suponer que una persona venga y le dé tan fuerte a esa rueda, vamos a suponer que venga otra persona y detenga la rueda bruscamente, el niño que está ahí jugando sale disparado en esta dirección que aparece aquí. Esta, que es la velocidad que con la que llevaba. Es la que hace que él salga disparado de la rueda. Es lo mismo cuando hay una persona jugando en las atracciones que son mecánicas electrónicas, por ejemplo, la que está aquí ahorita mismo en Soledad, que está por el lado de la Olímpica de los Robles. Bueno, ahí hay unos juegos mecánicos. Entonces, si una persona está en un tío vivo o está en una rueda de esas que lleve gran velocidad y que de un momento a otro se suspenda el movimiento, la persona va a salir disparada con la dirección que tiene en ese momento el movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de juegos. Bueno, entonces hasta aquí está explicado lo que son los elementos básicos del movimiento circular uniforme, que son la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Ahora vamos a ver el periodo y la frecuencia. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?
¿Hay alguna pregunta? No, señor, ninguna. Bueno, entonces aquí tenemos los otros elementos del movimiento, que son el periodo y la frecuencia. Esta es la aceleración centrípeta, que ya la expliqué acá en el movimiento. Observen que tiene esta ecuación, que es velocidad al cuadrado, o la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. La velocidad angular, esta W, su fórmula es 2pi sobre periodo. Ese T mayúscula es periodo. Se mide en radianes por segundo. Y este 2pi lo vamos a utilizar aquí en este tema como 3,1416, el valor de pi, cuando vayamos a usar la calculadora. Entonces, el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Es decir, que cuando uno aumenta, el otro disminuye. El periodo es el intervalo de tiempo que el cuerpo demora en dar una vuelta completa. Revolución es lo mismo que vuelta, es lo mismo que ciclo también. En el Sistema Internacional de Medida lo vamos a medir en segundos, el periodo. La frecuencia es el número de vueltas completas que se realiza en una unidad de tiempo. Es decir, en un segundo, cuántas vueltas se hicieron. Por ejemplo, si ustedes de pronto ponen el abanico y le marcan con una fluorescencia a una de las aspas para que se vea el movimiento con un punto fluorescente, y calculan o miden el tiempo, cuánto, por ejemplo, en una hora, cuántas vueltas dio el aspa de ese abanico. Entonces ahí están mirando la frecuencia de ese punto en la aspa del abanico. Entonces, la frecuencia se calcula dividiendo el número de vueltas sobre el tiempo. Se mide en ciclos por segundo. Se mide también en revoluciones por segundo. Esas revoluciones por segundo se expresa con RPS o también RPM, revoluciones por minutos. También se mide en vueltas por segundo. Y también se expresa la unidad de medida en hercios. Esos hercios en inglés se dicen hertz, que se simboliza como Hz. Ese hercio es igual a un segundo a la menos 1. Esa palabra hertz indica el apellido de una persona que estudió sobre el tema. Bueno, la velocidad tangencial, aquí está la velocidad tangencial o la velocidad lineal, también se le llama, se calcula multiplicando el valor de 2pi por el radio y se divide entre el periodo. Sus unidades son metros por segundo o centímetros por segundo. Bueno, ahora vamos a mirar este ejemplo sencillo. Dice, un disco realiza una vuelta en 0.25 segundos. ¿Cuántas revoluciones por minuto realiza? Es decir, ¿cuántas revoluciones por minutos realiza? Entonces, esa es la frecuencia. Tenemos que hallar la frecuencia, porque me están preguntando por el número de vueltas por revoluciones en una unidad de tiempo. Entonces, el problema me dice que el tiempo que se gasta... Entonces, se toma una vuelta de 0,25 segundos. ¿Cómo? Una vuelta
sobre 0,25 segundos. Ya voy, espérate un momentito. 0,25 segundos. Sí. Mira, que aquí dice que una vuelta realiza una vuelta en 0,25 segundos. Entonces, el periodo está definido como el tiempo que se gasta un objeto en dar una vuelta. Entonces es 0,25 segundos. Porque aquí ya me lo están diciendo. El mismo ejemplo me lo está diciendo. ¿Cuántas vueltas realizó? Una. ¿Ya? ¿Cuánto se demoró? 0,25. Ese tiempo que se da en una vuelta se llama periodo. ¿Cuál es el periodo de la Tierra cuando da una vuelta al Sol? A ver. Un año. ¿Mm? Un año. Un año. Entonces el periodo de la Tierra es 365 días. Es lo que se demora en dar una vuelta al Sol. Entonces, cada planeta tiene su periodo, porque obviamente uno se demora más que otro en dar una vuelta al Sol. El que más se demora es Plutón. Todavía Plutón no ha cumplido su año en dar una vuelta al Sol, porque está muy lejos. ¿Ya? Bueno. Otra cosita aquí. ¿Cuál es el periodo de la Luna? A ver, en dar una vuelta a la Tierra. ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo se demoran las fases de la Luna? 27.000. ¿Cómo? Ahora sí. O sea, son, creo que miles de días. Son 28 días aproximadamente. Eso es lo que se demora la Luna. Aquí está la Tierra y tenemos aquí la Luna. Eso es lo que se demora la Luna en dar una vuelta a la Tierra. 28 días. Y por eso que ustedes ven las fases de la Luna. Cuando es menguante, cuando es creciente, cuando es llena, cuando es nueva, etc. Por la posición de ella a medida que va dando esa vuelta. Y dependiendo de esa posición ocurren cambios aquí en los ecosistemas de la Tierra. Y ocurren cambios también en las mareas de la Tierra. Por esos dos movimientos, el de la Tierra y el de la Luna, están conectados y le dan sentido a la naturaleza de la Tierra. Para que vean ustedes cómo los movimientos favorecen a los ecosistemas de la Tierra. Bueno, entonces ese es el periodo de la Luna, 28 días. Ahora, ¿cuál es el periodo de la Tierra en dar una vuelta sobre su eje? Entonces, esta es la Tierra y ella se mueve sobre su eje. ¿Sí? ¿Cuál es ese periodo? A ver. 24 horas, muy bien. Entonces, fíjense, sobre su eje ella se mueve, alrededor de la Tierra también se mueve y también existe el movimiento de la Luna con respecto a la Tierra, que son 28 días. Ese es el periodo. ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta sobre su eje? ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? Lo mismo la Luna. ¿Cuánto se demora la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra? Entonces aquí tenemos para este problemita, tenemos que ese objeto se demora 0,25 segundos en dar una vuelta. Ese es el periodo. Para calcular la frecuencia,
es decir, cuántas revoluciones por minuto realiza, también podemos utilizar esta formulita, 1 sobre periodo. Entonces vamos a dividir el 1 entre 0,25 segundos. Y Me dio 4. eso, muy bien, 4. Entonces, las unidades que vamos a usar son, si me pide el problema, revoluciones por minuto, escribimos RPM, que es lo mismo que escribir ciclos por segundo. Es lo mismo que escribir. Dígame. ¿Me puedes repetir qué es el proceso? Bueno. Para encontrar la frecuencia, ahora sí me escuchas bien. Sí, señor. Para encontrar la frecuencia podemos usar esta fórmula pequeñita que tenemos aquí. 1 sobre periodo. Esta. También podemos usar esta, pero como ya el problema me está dando el periodo, yo puedo usar esta que es más fácil. Entonces, escribimos 1 sobre el valor del periodo que es 0,25 segundos. La niña que hizo el cálculo le dio 4 en la calculadora. Y colocamos las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Revoluciones por minutos. También podemos colocar ciclos por segundos. O también podemos colocar hercios o lo que se le dice hertz. Bueno, eso es frecuencia. Cuando ustedes hablan de las emisoras, por ejemplo, las emisoras dicen, ahora no recuerdo bien, por ejemplo, 88.6 MHz. Están hablando de la frecuencia con la que se emite las ondas que están saliendo de la emisora. ¿Ya? Eso se llama FM. Significa frecuencia modulada. Eso es lo que están haciendo las emisoras. Y AM significa amplitud modulada. Eso es física. Para que las emisoras pudiesen emitir esas ondas, esos sonidos, tienen que hablar de frecuencia. Bueno, entonces, ¿hasta el momento hay alguna inquietud? No, señor. Listo. Entonces vamos a mirar. Señor, ¿Sí? mira la velocidad angular. La velocidad angular la podemos calcular aquí. Vamos a hacerlo enseguida. Para este mismo problema, aunque no nos lo pide. Bueno, vamos a calcular. Calcule la velocidad angular. La velocidad angular se representa con la letra W, omega, ya es una letra griega. Ella se calcula por medio de la fórmula 2pi por frecuencia o 2pi sobre periodo. Sobre periodo. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más escoger 2pi, lo multiplicamos por 23,1416 en la calculadora y lo multiplicamos por el valor de la frecuencia, en este caso 4. 4 hercios. Entonces, ¿cuánto les da la calculadora? A ver. Entonces, 25,13. 25,13. Sí, a mí me dio así. Bueno, también lo podemos dejar expresado como pi, por ejemplo. Podemos evitar el cálculo de esto, la multiplicación, y lo dejamos expresado. Es decir, 2pi por 4 para no utilizar los decimales. Entonces, colocamos 2 por 4, 8,
y lo dejamos en términos de pi. Y no es necesario multiplicar por 3,1416. También lo podemos expresar de esa manera. Entonces quedaría como 8 pi radianes por segundo, porque ya el pi me trae la unidad de radianes. Entonces me queda 8 pi radianes por segundo, es la velocidad angular de este problemita que no me lo están pidiendo, pero lo podemos hacer. El cálculo de la velocidad lineal. Cálculo de la velocidad lineal. Para eso necesitamos el valor del radio. Porque fíjate que aquí me dice que es igual a 2 pi por radio sobre el periodo. Entonces colocamos 2 pi por radio sobre el periodo. Y el problema nada más me está diciendo el valor del periodo. El radio no lo podemos calcular. ¿Ya? El radio te lo debe dar el problema. Y de aquí lo podemos también despejar siempre y cuando tengamos el periodo y la velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el radio es igual a 5 centímetros para esa circunferencia, entonces tengo que pasar ese radio a metros. ¿Cómo hago para pasar 5 centímetros a metros? ¿Cuántos son 5 centímetros en metros? 50. No. Dividimos 500. No. Dividimos 5 entre 100. Señor, lo tienen que dividir. Eso. Sería 0,05. Da Eso. 0,05. Muy bien. Entonces da 0,05 metros. En caso de que me den el radio, aquí lo estoy anotando para poder hallar la velocidad. Entonces la velocidad es simplemente colocar 2 pi por radio, o sea 0,05 metros, porque debe estar en metros, sobre el periodo es 0,25 segundos. Entonces ahí colocando todos esos datos en la calculadora para encontrar la velocidad. Vamos a mirar si tengo por aquí la calculadora. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo está claro? Sí, señor, todo está claro. Vamos a mirar la calculadora para poder realizar el cálculo. Ustedes vean cómo se hace. Entonces, aquí me toca mirar. Sí se ve la calculadora. No No se ve. no está compartiendo. No. No, señor, no está compartiendo. Bueno, ya voy a ver. Y ahora, Ahora sí, Ahora señor. sí, señor. Ya sale. bueno, entonces sería
2 por el valor de pi. Mira dónde está pi acá abajo. Míralo. No está expresado, sino acá arribita. Con una letra de color amarillito. Entonces colocamos Shift y presionamos ahí en el por 10 a la X y aparece el valor de pi. Entonces no es necesario colocar 3.1416. Por el valor del radio 0.05 y lo vamos a dividir entre 0.25. Eso me da 2/5 de pi. Entonces aquí la calculadora te puede convertir eso en decimal y dar 1.25, que fue lo que le dio a la niña. Pues 1,25 metros sobre segundo. Entonces, esas son básicamente los elementos más importantes de del movimiento. Faltaría nada más hallar la aceleración centrípeta. Señor, no sé si es a mí sola, pero se me ve todo negro. A mí también. Sí, señor, se ve negro. Ah, bueno, ya voy. Bien, ahí estaría entonces el valor de la velocidad. Y faltaría nada más hallar la aceleración centrípeta. Nada más escoger elevar al cuadrado la velocidad y se divide por el radio. Entonces sería aceleración centrípeta igual a 1,25 metros sobre segundos. Todo Señor, la elevado al velocidad cuadrado. que hallamos fue la de omega. ¿Cómo? La velocidad que hallamos fue la de omega. No. La velocidad que hallamos fue la velocidad lineal. tangencial o la velocidad lineal. La velocidad de omega es W, o sea, la velocidad angular. Entonces, la diferencia entre ellas dos es la siguiente. Velocidad angular se representa con la letra W y se mide en radianes por segundo. Esas son las diferencias. Con la otra velocidad lineal, la diferencia más visible es la unidad, que es metros por segundo. ¿Sí? Y pues obviamente ya ella no se va a representar con la letra W, sino con la letra P minúscula. También se llama velocidad tangencial, porque es tangente a la circunferencia. Y la aceleración centrípeta se simboliza con la A y la C. Entonces nada más tenemos que calcular, elevar al cuadrado la velocidad lineal o la tangencial, que es la B pequeña, y la dividimos entre el radio. Entonces eso me va a dar igual a 1.25 a la 2 entre 0.05. Entonces 31,25. Y es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, en este problemita hallamos todos los elementos básicos del movimiento circular uniforme. Desde frecuencia, periodo, velocidad angular, velocidad lineal, aceleración centrípeta. Entonces, además de este video, les voy a dejar otro para que también puedan visualizar mejor otro ejercicio, además de este que acabo de